Muy buenas tardes, mi nombre es Ignacio Larrazábal del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Quiero darles la bienvenida a todos los participantes que se incorporan a este seminario. Muchas gracias por acompañarnos y les doy la bienvenida a este seminario virtual que hemos denominado Monitoreo de Colegios Abiertos en tiempos de pandemia. Este seminario es organizado por el Centro de Políticas Públicas y esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de esta versión del concurso del año 2021. En este concurso de políticas públicas, UC, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad y también de universidades amigas investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. Este concurso existe hace 16 años, en los cuales se han elaborado alrededor de 140 propuestas en diversos temas de interés público. Entonces, lo que hoy nos convoca es esta investigación, que es una encuesta para el monitoreo de colegios abiertos en tiempos de pandemia, y esta investigación ha sido desarrollada por Susana Claro y Eduardo Undurraga de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Canales del Instituto de Sociología, junto a Juan Pablo Valenzuela y Danilo Kuzmanich del Instituto de Estudio Avanzado, el CIAE, de la Universidad de Chile. Quiero también agradecer especialmente a los panelistas que hoy nos van a acompañar un ratito más, a Francisca Morales de UNICEF Chile, a Julieta Bacareza del Servicio Local de Educación Andalian Sur, y a Mónica Luna de la Fundación Belén Educa, quienes los voy a presentar en un ratito más en mayor detalle. Les quiero decir a los que están siguiendo que el seminario va a estar disponible desde mañana junto a las presentaciones en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Y antes de comenzar, quiero darles un par de sugerencias. Todos los asistentes están en silencio en su micrófono y apagar la cámara. Para hacer preguntas, los invito a escribir en el chat que está ahí abajo y seleccionar en el menú inferior de la pantalla el chat, y sugerimos que lo hagan a todos los panelistas y a todos los asistentes, de manera que todos lo puedan leer y muchas veces se genera una dinámica. Ahí hay alguien que está diciendo buenos días a todos. Así que ya empezó la actividad aquí. Entonces, para una mejor visualización durante las presentaciones, pueden hacer clic sobre el video de la persona que esté hablando y desplazarlo por la pantalla donde más les acomode. Muy bien, entonces ahora vamos a dar inicio al seminario y vamos a darle la palabra a Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno, para presentar los resultados. Y tienen 25 minutos, Susana, y yo voy a controlar el tiempo y les aviso, lamentablemente les tengo que interrumpir porque no hay luces de colores ni tarjetas para mostrar. Adelante, Susana, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Creo que teníamos una cantidad de tiempo distinta en mente, pero bueno. ¿Ven ahí mis slides? Porque yo no las veo. Se está cargando, pero está en negro todavía la pantalla. Ahí está bien, ahí está bien. Buenísimo. So, vamos a tratar de ir bien rápido porque la planificamos un poquito más larga, pero muchas gracias a todos por venir, especialmente a las 3 panelistas que estamos con muchas ganas de oírlas y oír sus comentarios para seguir mejorando este trabajo, porque pretendimos creemos que sigue siendo necesario el próximo año. Vamos a ver primero entonces los objetivos y después los principales resultados, y luego las propuestas de política pública que emanan de este trabajo y conclusión. Entonces, sobre los objetivos y metodología, bueno, el contexto primero de este trabajo fue motivado a partir de la pandemia, ¿cierto? En marzo del 2020, lo que todos saben, el mundo reaccionó cerrando los sistemas escolares de manera completa, y esto fue una respuesta a una amenaza de la cual no se sabía mucho. Fue una reacción ante la ignorancia, o sea, digamos, no sabemos qué puede pasar, cerremos nuestras escuelas, y se basó también en la experiencia de otras enfermedades respiratorias con influenza. Y 84% de los países cerraron en ese minuto. Antes de abril del 2020 ya habían 1.6 billones de niños sin acceso presencial a sus escuelas.
Es la más severa disrupción de educación en la historia que se conoce. Y sin embargo, ante nuevas olas de contagio, y una vez que se tuvo mejor conocimiento de esta pandemia, de su dinámica y cómo se contagiaba, se fue ajustando la respuesta de los distintos gobiernos, haciendo los cierres más graduales. Ya no fue en general tan drástico en la mayoría del país. Sin embargo, la reapertura fue bastante lenta y no ha estado de forma igual en todos los lugares del mundo. Y la verdad, lo que se ve es que hay una desigualdad bien grande según el desarrollo del país en su capacidad de reacción a cuándo abrir y no abrir los sistemas de educación. Esto se estima que va a tener una consecuencia de más de 24 millones de niños abandonando el sistema, y sobre todo, además, no es solo el impacto que va a haber en educación, en áreas académicas, que generalmente se espera que los sistemas de educación se hagan cargo, sino que de muchas otras dimensiones de los niños y niñas, porque el sistema escolar provee bienes y servicios que van mucho más allá del sistema de educación. Entonces, lo que vemos es que no solo 24 millones de niños abandonando el sistema, sino que incluso los que no lo abandonan, hay una amenaza de que esto haya impactado desde el desarrollo físico, emocional, el lenguaje, y así las trayectorias futuras a más de 30 años, pensando incluso en el largo plazo de los estudiantes. Hoy lo que vemos es que, como dijimos, los sistemas ya no han reaccionado cerrando todo tan drásticamente, sino que han ido abriendo, pero no todos han abierto igual. Hoy el 68% de los 200 países registrados aquí están completamente abiertos sus sistemas de educación. Y si ven, ya probablemente visualmente ya ven una especie de patrón, ¿cierto? Que los países más desarrollados de la OCDE, digamos, Europa, Canadá, Australia, están abiertos completamente, y llama la atención inmediatamente ver que Latinoamérica es uno de los países que sigue parcialmente cerrado. En este gráfico, donde no van a poder identificar los países, están todos los países del mundo, según datos de la UNESCO, recopilados por la UNESCO. Chile está entre los países del mundo que más número de semanas han estado cerrados desde marzo del 2020, y esto hasta octubre del 2021. Esto de forma parcial o total. Las líneas naranjas son Latinoamérica, y están todas, la mayoría, tiradas para el extremo de mayor cantidad de tiempos cerrados. Y las líneas verdes son más o menos la OCDE, esto lo tuve que hacer a mano, así que puede que se me haya ido a algún país, pero si ven, la OCDE en cambio está tendiendo los países desarrollados están en muchos menos cierres. Este naranjito de aquí que se ve dentro de los pocos cerrados es Uruguay, el único de Latinoamérica y el Caribe que está con menores tasas de cierre. Entonces, como ven, Chile es uno de los casos de mayor cierre del mundo. Entonces, el objetivo del proyecto, una vez que se empezó a insistir, a poner muchos esfuerzos de parte del gobierno y de muchas instituciones, y la UNESCO, UNICEF, se unen con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, haciendo esta mesa para apoyar la apertura a nivel nacional, nace este objetivo de ayudar a recolectar y dar información oportuna para facilitar la toma de decisiones relacionadas a la apertura y el funcionamiento de los establecimientos educacionales, tanto de la comunidad educativa como de diseñadores de políticas públicas. Y también queríamos hacer esto para los apoderados y apoderadas, porque creemos que poner información al alcance de todos muestra y genera mayor confianza de que las cosas están funcionando. Y a partir de esta información también queríamos ayudar en la identificación de prioridades, desafíos, avances y el funcionamiento en general de la pandemia. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos una alianza entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia, o sea, acá no solo el sistema escolar, sino que también sumamos al sistema de educación parvularia, y junto a todas estas instituciones y representadas en las caritas que se ven aquí, son los distintos investigadores involucrados. Va a presentar también Juan Pablo Valenzuela y Eduardo Undurraga de todos ellos. Y representantes de Mineduc, quiero agradecer al tiro a María Ignacia Aranda y Valentina Herrera, que semanalmente se han juntado con nosotros trabajando en este proyecto, y a Emily Oster, que ha sido como una advisor, digamos, externa. Ella es profesora de economía en Brown University y comenzó el proyecto en Estados Unidos que inspiró el nuestro. Y así que también inmediatamente gracias al apoyo del Centro de Políticas Públicas que permitió que esto fuera posible.
¿Qué hicimos entonces entre todos? Lo que hacíamos es enviar encuestas mensuales separadas al sistema educacional escolar y el parvulario, pero son súper parecidas las encuestas. Los diseñamos más o menos en conjunto. En general las encuestas tienen una parte común que se pregunta todos los meses y una parte que varía según el foco que se le quiere dar. Invita, desde el envío de la invitación a contestar la encuesta, la hizo generalmente el Ministerio de Educación, con el ánimo de no duplicar encuestas a los directores y directoras y tener un control más o menos, que no haya una inundación a los directores de encuestas como pasó durante la pandemia. En realidad todos queríamos preguntarles cosas a los directores. También nosotros hemos hecho invitaciones directas, reforzando las invitaciones del MINEDUC. Y lo que mostramos acá, los resultados que vamos a mostrar, son el resultado de respuestas voluntarias de los 9.000 establecimientos escolares, por ejemplo. Hubo una respuesta más o menos de un tercio, generalmente en todas las olas, y es bastante representativa a la población nacional en los dos casos, súper representativa. Han distribuido, aunque fueran voluntarios, distribuyen muy bien y representan a la totalidad de los establecimientos escolares del país, en casi todas las olas, bueno, algunas pequeñas excepciones. ¿Cuáles fueron los principales productos? Nosotros sacamos un reporte mensual de cada sistema escolar y parvularia. Obviamente el trabajo semanal con los profesionales del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia. 15 reportes llevamos hasta la fecha, y quedan 2 más, y además unos informes longitudinales semestrales, y estamos preparando unos artículos académicos focalizándonos en la desigualdad de las aperturas y el acceso a la presencialidad en horas y en día. Todo esto lo pueden encontrar en un sitio web que armamos por el proyecto también. Esa es la dirección, covideducación.cl, ahí está el QR para que lo vean muy rápido, le saquen la foto. Este es un ejemplo de los reportes mensuales que sacamos, y además en difusión hemos tenido grandes resultados, creo yo, además de la información que se le entrega directamente al Ministerio de Educación y su Subsecretaría Parvularia. Hemos presentado los resultados en el Consejo Asesor Paso a Paso, Abramos las Escuelas, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y UNESCO. Hemos presentado 3 veces en el Congreso estos resultados, y incluso el Banco Central la otra vez nos sorprendió que nos estaba pidiendo los reportes, y usan estos reportes para estimar cómo está funcionando el servicio de educación en sus cuentas mensuales que hacen de la producción del país. Y también hemos tenido amplia cobertura en prensa, lo que muestra que es un tema de interés para la opinión pública. Estas son algunas de las muchísimas apariciones que hay, radio, diario, etc. Y los principales resultados, ahora Juan Pablo te los dejo a ti para que los muestres. Ya, gracias Susana. Voy a pedirte la ayuda para ir cambiando la lámina. Vamos a presentar 4 tópicos y relativamente rápidos para aprovechar también el tema de conclusiones y propuestas. La primera es sobre la presencialidad. Estoy tratando de... Aquí está, miren. Claramente lo que vemos es un tema asimétrico. Vamos viendo que va por debajo. El primer semestre es muy lento el tema de la apertura. Y el sector municipal tuvo un rezago considerable sobre el resto de los establecimientos, de las dependencias de los establecimientos. También se ve en el tema de los BTF o jardines municipales, en el tema parvulario, pero paulatinamente el segundo semestre, una vez que está mucho más controlada la pandemia, es un tema de una apertura bastante generalizada, y hoy día el 98% de los colegios están recibiendo presencialmente estudiantes y más del 94% de los jardines infantiles al mes de octubre. La siguiente, sin embargo, como vemos acá, miren, el tema blanco, el color blanco da cuenta de que estaban en fase 1, imposible de poder abrir, más allá de la disposición que tengan. Sin embargo, el color gris es que pudiendo abrir, es decir, fase 2 o más de la comuna, esa escuela no había abierto de por medio. Entonces, si se fijan, el primer semestre viene lo que denominamos la segunda ola, que se activa a partir de fines de marzo. Por lo tanto, aquellos que habían comenzado a abrir, que son especialmente algunos colegios particulares pagados y unos pocos públicos y de servicio
locales y subvencionados, tienen que cerrar rápidamente y paulatinamente. Hacia el mes de junio se activa mayoritariamente en el podían abrir, y el segundo semestre mayoritariamente todos pueden abrir. Sin embargo, este diseño es, qué sé yo, que se activa, pero abren en forma diferenciada. Prácticamente no hay colegios que abren como abrían en la pandemia, todo el día, toda la jornada. Y paulatinamente lo que va sucediendo es que se van abriendo más colegios en una jornada para todos los estudiantes, pero en una jornada reducida, y un porcentaje muy alto de los establecimientos, es decir, más de la mitad de los colegios, tiene un tema mixto, es decir, alumnos que son recibidos una semana y otro grupo la otra semana, unos días durante la semana y otros días otros alumnos de la semana. Solamente los alumnos que tenían más dificultades comienzan a ser recibidos. Por lo tanto, lo que hay es que las condiciones son heterogéneas, y cuando vemos, ¿verdad?, el tema de educación parvularia, que es parecido al primer semestre, sin embargo, es mucho más rápido el poder ir al conjunto de los estudiantes, que es el atributo que hemos tenido en los últimos meses. La siguiente. Cuando comparamos y vemos octubre, claramente ya en el mes de octubre, lo que habíamos visto al comienzo de la situación heterogénea y distinta del sector municipal, de los propios servicios locales, no se presenta. Los servicios locales de educación pública, los municipios y las subvenciones particulares son muy similares en promedio. El único que difiere principalmente en el sistema escolar son los colegios particulares pagados. ¿Qué tienen esto? Que la mayor parte de ellos puede recibir al conjunto de los estudiantes, y no pocos de ellos, más del 30%, pueden recibir inclusive en una jornada prolongada todos los días. Por lo tanto, un elemento importante, todo el sistema escolar versus el sector particular pagado. Estamos hablando del 7% de la matrícula de Chile. La siguiente, vamos a ir lo más rápido que podamos. Las horas presenciales, miren, aquí tenemos un tema de horas, claramente. La oferta educativa es prácticamente en promedio la mitad de las horas que eran antes de la pandemia. Es decir, no es solo que abren gradualmente, no es solo que abren en forma heterogénea, sino que la oferta promedio de horas se ve reducida. Y obviamente, de nuevo, lo que tenemos es el sector particular pagado, que tiene mejores condiciones, mejores aforos, que puede recibir al conjunto de los estudiantes. Vamos al siguiente tópico. Tenemos la presencialidad, la apertura, la cantidad de horas, el tema de los desafíos. Bueno, cuando le preguntamos a los directores cuáles son los principales desafíos que usted está teniendo, hace un par de meses atrás, al tiro aparece el tema de aumentar la asistencia y el tema de los vínculos con la familia. Es decir, aquí hay un tema que uno dice, mira, abrimos, pero tenemos una dificultad enorme que las familias puedan ir a sus hijos. Hay un tema de desconfianza, un tema del punto de vista, ¿es urgente la presencialidad o de verdad estoy cómodo o cómoda mi hija respecto a esta modalidad? Pareciera ser que en el caso de Chile la urgencia de presencialidad, y una característica probablemente de América Latina, no lo es, a pesar de la evidencia tremenda de que la educación a distancia no es similar, es solamente un second best. Seguimos a la siguiente. Que es un elemento importante. Por lo tanto, miren el tema de la asistencia, lo que nos encontramos respecto al total de la matrícula, las líneas azules, es que de verdad estuvo muy estable la mayor parte del año, y alcanzamos en el nivel escolar en el mes de octubre un 38%, es decir, de cada 100 niños matriculados en promedio, esa semana que le preguntamos, fue al menos un día solo el 38% de los estudiantes. Entonces uno puede decir, bueno, se debe quizá a la restricción del aforo. Calculamos sobre el aforo, es un 54%. Hay una mejora, pero muy gradual. Es decir, se abre, hay un aforo restringido, pero se aprovecha solo la mitad del aforo. Por lo tanto, hay un componente de restricciones estructurales, pero hay principalmente en el segundo semestre, hay un tema de preferencia y de decisión de las familias de enviar a sus hijas y a sus hijos al sistema escolar. Y terminamos esta parte con el tema, bueno, aquí está el tema de promedio, de nuevo, si se fijan, muy similar todos, excepto los particulares pagados. Es decir, este 7% de la matrícula es una diferencia notable al final del año con respecto a todo el resto del sistema escolar. Y aquí sí terminamos con la última lámina sobre el vínculo con los estudiantes desconectados, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? Es decir, bueno,
y no tenemos ningún mecanismo. No, puede ser sincrónico, asincrónico, que si yo los vamos a visitar a la casa. Muchos colegios han hecho unos esfuerzos enormes, los profesores y profesoras, los equipos directivos, los asistentes de la educación han estado trabajando, las educadoras de párvulo en ello, pero sin embargo hemos estado con 5% la mayor parte del tiempo sin ningún tipo de vinculación. 150.000 estudiantes, 3 veces más que la deserción promedio del año que la hemos reduciendo a través del tiempo. Y en el caso de la educación parvularia, aún más, cerca del 20%. Un logro haberlo reducido al 3% en el mes de octubre. Esperamos que se haya reducido lo más posible ahora con los datos de noviembre, pero una tremenda situación crítica. Este es el grupo con mayores dificultades de todo el sistema escolar. No tuvo ni educación presencial en ningún momento, ni tampoco a distancia, sincrónica o asincrónica. Eduardo, dejo a Eduardo para el tema de las propuestas. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo. Toma aire nomás, Eduardo, porque Juan Pablo lo hizo muy rápido, muy bien. Llevan 17 minutos. Toma aire, está muy interesante todo. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Yo voy a hablar un poco de las recomendaciones. Nosotros dividimos las recomendaciones más o menos en urgentes, bueno, son todas urgentes, pero digamos inmediatas, mediano plazo y de más largo plazo. Voy a partir con las recomendaciones urgentes. Primero, tomando en cuenta los resultados, lo más importante creemos nosotros que es promover la asistencia de las familias y remover las barreras reales, por ejemplo, el tema de los aforos, los turnos, horarios que complican la presencialidad y también algunas barreras percibidas, sobre todo por algunos apoderados que perciben, por ejemplo, que hay mayor riesgo de que realmente hay. Lo segundo es una búsqueda activa de estudiantes desvinculados. Como dijo Susana, las estimaciones globales son dramáticas y probablemente en Chile vamos a ver lo mismo, una alta deserción del sistema escolar y eso es urgente también atenderlo. Identificar cuáles son los estudiantes que están desvinculados del sistema y también buscar apoyo en otros ministerios y en otras organizaciones, ya sea el Ministerio de Desarrollo Social, municipalidades, dentro de la comunidad escolar también, pero esto tiene que ser más allá del Mineduc, creemos nosotros. El tercero es continuar y mejorar el monitoreo de escuelas y los contagios, que es lo que estamos haciendo nosotros actualmente, pero también ampliarlo, por ejemplo, cruzar datos de Mineduc con MinSal, favorecer ese cruce, entregar mayor información a las comunidades educativas y también complementarlo con diagnóstico, aprendizaje y desarrollo, que lo vamos a ver con un poquito más de detalle después. El cuarto es apoyar a las escuelas que siguen cerradas o parcialmente cerradas para acelerar su proceso de apertura, buscar identificar exactamente qué es las razones por las que están cerradas y promover esa apertura más rápida. Y por último, promover la vacunación para poder aumentar la capacidad, idealmente, de los aforos. Después, recomendaciones de mediano plazo, que nosotros llamamos, o de mitigación, es continuar el uso del diagnóstico integral de aprendizaje estos días, que son autoimplementados, pero además complementarlo con un diagnóstico de estudiantes censal, que sea riguroso, independiente, que permita, por ejemplo, comparar en el tiempo, por ejemplo, un CIMSE priorizado. Después, priorización curricular, actualmente existe, pero mantener esta priorización, pero además actualizarla en base a los diagnósticos que se obtengan del punto 1 y 2. Después, mitigación de impacto focalizado en áreas prioritarias y también en estudiantes prioritarios. Y esto incluye bienestar emocional, desarrollo físico, desarrollo lector, preparación técnico-profesional. Y aquí hay varias experiencias internacionales que podemos discutir después con mayor detalle, pero por ejemplo, una red de tutorías que está implementada en Reino Unido desde septiembre, que ha estado dando muy buenos resultados. El tercer grupo de recomendaciones, que son un poco más de largo plazo, también urgentes todas, por supuesto, es promover el aprendizaje en red, un aprendizaje continuo y colaboración dentro del sistema, es decir, levantamiento y difusión de buenas prácticas que han funcionado durante la pandemia, de establecimientos que han sido exitosos en las aperturas, y incorporar a estudiantes desvinculados, trabajo con las familias, etc. Segundo, favorecer la implementación de mecanismos híbridos de vinculación y aprendizaje. Esto se refiere principalmente a mejorar conectividad, pero también técnicas pedagógicas de aprendizaje a distancia. Y esto es particularmente grave en algunos sectores, que podemos conversarlo después en la discusión. Tercero, preparación también de largo plazo para futuras crisis sanitarias,
Yo trabajo principalmente en enfermedades infecciosas, así que les aprovecho de meter miedo y decirles que probablemente vamos a tener nuevas pandemias y la pregunta no es si vamos a tener o no, sino que más bien cuándo van a ser. Y entonces es bueno estar preparado. Y también Chile tiene un montón de desastres naturales que también pueden interrumpir el funcionamiento del sistema escolar y así que potenciar estos mecanismos y infraestructura de aprendizaje. Tercero, mejorar la gestión de datos y vínculos con la comunidad educativa. Creemos que mayor transparencia produce mayor confianza y esto se refiere un poco también al cruce de datos entre Mineduc, MinSal, compartir más con la comunidad educativa. Y por último, el quinto es reevaluar el cierre de escuelas como una de las estrategias de mitigación de contagio. Esto, principalmente las escuelas se cerraron porque para influenza las escuelas son uno de los focos principales de contagio, pero en realidad hemos aprendido que para COVID no. Y más bien también hemos aprendido otras técnicas para evitar los contagios dentro de la escuela y entonces quizás hay que mirar en ese tema, en inversión en infraestructura, por ejemplo, en sistemas de ventilación, preparación de emergencia, mayor conectividad, moverse hacia esa línea de cambios más estructurales en el sistema. Por último, conclusiones, Susana. Gracias. Para concluir, entonces los principales aprendizajes que hemos estado realmente semiciegos en una crisis en el desarrollo de los niños y niñas. Esta es la más severa irrupción del sistema educacional global del que se tenga registro. Los resultados que nosotros presentamos son realmente como la introducción a una verdadera catástrofe educativa y de capital humano. Probablemente va a tener efecto, bueno, ya tiene efecto en el corto plazo. Lo que nosotros proponemos es empezar a medirlos ya de manera sistemática y comparable en el tiempo, pero además vamos a ver probablemente efectos en el mediano y largo plazo en el desarrollo de capital humano, una amplificación de la desigualdad que ya estamos constatando claramente en los procesos de apertura. Después vimos que los estudiantes de la mayor parte del país no tuvo acceso a educación presencial durante al menos un año y medio, con excepción del sector particular pagado, que sí tuvo, que pudieron reaccionar de manera mucho más rápida. El sistema está abierto, pero sin embargo los estudiantes están yendo mucho menos de lo que están teniendo mucho menor presencialidad. Después menos de la mitad de los estudiantes uy, me quedo tapado con el chat, perdón. Menos de la mitad de los estudiantes asiste a clase, aún teniendo la oportunidad, y eso en parte tiene que ver con la percepción de riesgo de la familia, y en parte tiene que ver con este sistema de turnos, ¿cierto?, que dificulta también la organización de las familias para poder mandar a los niños. Y por último, creemos que el foco en el año 2002 debe ser recuperar y aprender a recuperar los aprendizajes y habilidades que están afectadas, y para eso necesitamos buenos diagnósticos. Y con eso concluimos. Les agradecemos mucho su presencia a todos. Muchas gracias también al Centro de Políticas Públicas por apoyarnos en el desarrollo de esto. Gracias al Mineduc y a la Subsecretaría de Educación Parvularia por el trabajo que hemos tenido. Muchas gracias. Muy puntuales, exactamente 25 minutos. Así que muchas gracias a Susana, Juan Pablo y a Eduardo por la presentación, muy bueno. Ya veo ahí en el chat que ya hay varios comentarios, los vamos a ir abordando más ratito y primero vamos a tomar los comentarios. Vamos a comenzar entonces por Francisca Morales, que es oficial de educación de UNICEF. Francisca es psicóloga y máster en política y planificación en educación, y ha sido consultora en temas de política de infancia en el UNICEF y está muy comprometida con UNICEF desde hace varios años. Francisca, te escuchamos entonces. Muchas gracias. Bueno, primero quería felicitar al equipo. Me parece que los resultados que han presentado, el trabajo que hicieron, tremendamente importante y muy exitoso, dado el contexto en el que estábamos y la dificultad que era tener los datos. Yo diría que tal vez una de las lecciones aprendidas que tenemos que recoger de toda esta experiencia es cómo podemos trabajar más colaborativamente y cómo nos hacemos cargo también de esta generación de información
que, como decían en un comienzo, es importante que esté disponible para todos, para las familias, para quienes están haciendo este tipo de estudios. Hay un tema ahí de transparencia en el sistema que me parece que es importante que quede instalado como una necesidad que en la que tenemos que ir avanzando. Perdón que estoy un poco afónica. Yo quisiera tomar tal vez las recomendaciones, me pareció una buena idea generar esta especie como de esta cronograma, ¿no? Como de alguna manera establecer algunas recomendaciones que son urgentes y otras que son a lo mejor de más largo plazo. Sin embargo, tal vez ahí yo diría como un punto adicional, que me parece que muchas de las recomendaciones que son de corto plazo requieren a las otras que son de largo plazo también, ¿no? En el sentido de que en la medida que los sistemas son más sólidos y funcionan de una manera con mayores competencias y capacidad de resolver problemas, por ejemplo, muchas de las situaciones que aparecen como más urgentes podrían resolverse de manera más rápida. Hay en algunas de las presentaciones que hemos escuchado durante este tiempo, hemos visto que parte, por ejemplo, la situación de las escuelas que los países que tuvieron sus escuelas menos tiempo cerradas, también coincide con países que tienen sistemas educacionales más fortalecidos, es decir, que tienen mejores resultados de aprendizaje, que tienen capacidades de liderazgo, y ahí tenemos bastante que aprender, ¿no? De alguna manera nuestras propias falencias, o las falencias que hubo en el país y la demora que hemos tenido en poder reabrir las escuelas, también tiene que ver con cómo opera el sistema en su conjunto. Y ahí yo quisiera rescatar una palabra que se ha mencionado mucho también en estas conversaciones, que es la resiliencia. Se habla de que tenemos que aprender y que el sistema educativo tiene que ser resiliente. Y a mí me parece que es importante volver a la definición de lo que es la resiliencia, que tiene que ver con la capacidad de reponerse después de una situación de alto estrés y además salir fortalecido, ¿no? Entonces, ahí la pregunta después de ver estos datos es, ok, estamos parados todavía, pero vamos a poder salir fortalecidos, y en ese sentido me parece que es importante hacernos las preguntas más de fondo que nos está dejando también la pandemia y los resultados que muestra este estudio. La resiliencia no es una capacidad del individuo, es una capacidad que se genera gracias en parte a la posibilidad de apoyarse en otros. Y tampoco es una capacidad rígida o una habilidad que se tiene o no se tiene, es algo que se puede construir. Y en ese sentido me parece que estamos frente a la posibilidad de que el sistema educativo del país tenga mejores condiciones para enfrentar nuevas crisis, que las vamos a tener, como acaba de decir Eduardo, no solo por los temas de salud, sino también por las crisis climáticas que se nos van a venir encima. Necesitamos un sistema que pueda colaborar y que se apoye en otros, no solo a nivel del territorio, que hemos visto que es importante, sino también cómo se enfrentan los problemas más intersectorialmente. Por ejemplo, el tema de la conectividad. El tema de la conectividad no es un tema solo del Ministerio de Educación, es un tema del Ministerio de Transporte y Telecomunicación, es también a lo mejor una necesidad de incorporarlo como al Ministerio de Desarrollo Social, con la Subsecretaría de la Niñez, y la posibilidad de que todos los niños tengan acceso a través a lo mejor de un subsidio, ¿no? A la conectividad que requieren para cumplir con el derecho a la educación. Y por otro lado sabemos que esta resiliencia implica también mejorar nuestra capacidad de resolución de problemas, de creatividad y flexibilidad. Y ahí la pregunta que creo que es interesante que podamos seguir explorando después de todo esto que hemos vivido es: ¿por qué no se abrieron las escuelas? ¿Por qué se demoraron tanto las escuelas en abrirse? ¿Qué es lo que estaba ahí faltando? ¿Cómo eran los liderazgos que habían ahí detrás? Y a lo mejor nuestra
las próximas panelistas van a poder entender eso o explicarlo de mejor manera. Pero me parece que la capacidad de resolver problemas, la creatividad y la flexibilidad es algo que es necesario seguir desarrollando e instalando en el sistema educativo en su conjunto, en los directivos, en los docentes y también en los estudiantes. Por último, me parece que es importante que sigamos trabajando en algo que aquí a lo mejor aparece en el documento, pero creo que es importante el trabajo por una parte con las familias, que sí está muy acentuado y puesto encima de la mesa, ¿no? Y aquí hay un tema también que es comunicacional, y vuelvo a pensar ahí en un sistema, en algo más amplio que el sistema educativo. Nos pasamos meses diciéndole a las familias que el afuera de la casa era peligroso, y cuando quisimos volver a las escuelas, quisimos que los niños volvieran a las escuelas, había que instalar la confianza y transmitir que las escuelas no eran foco de contagio, y eso ha sido tremendamente difícil, ¿no? Como ahí el cambio de esa pauta, de esa manera de mirar el afuera para la familia ha sido un tema que ha sido lento y complejo. De las experiencias que a mí me ha tocado escuchar, yo diría que lo más relevante ha sido el contacto uno a uno de los docentes y de los directivos con las familias con las que ellos trabajan, que las familias hayan podido visitar los centros educativos, mirar la implementación de protocolos y así generar confianza. De todas maneras, ese es un tema. Y por último, el tema del apoyo socioemocional, que me parece que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Hay mucha idea, hay muchas propuestas, pero me parece fundamental que podamos tomar el apoyo socioemocional porque el impacto socioemocional y en la salud mental de los niños y de los docentes ha sido tremendo. Por lo tanto, no es algo que se termina acá, sino que es algo que ojalá el Estado, pero también en colaboración, como esta actividad, que es una colaboración entre el Estado y el sector académico, ojalá la salud mental de los estudiantes también pueda ser fruto de un trabajo colaborativo como este. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, por tus comentarios, y veo que ya hay bastantes opiniones e intercambios a través del chat, así que le agradecemos. Yo voy a tratar de hacer en un ratito más un resumen de las preguntas y le vamos a dar un espacio a los panelistas para que las respondan. Así que nuevamente, muchas gracias, Francisca, y le vamos a dar la palabra entonces a Julieta Bacareza, subdirectora de la Unidad Técnico-Pedagógica del Servicio Local de Educación Andalien Sur. Julieta es psicóloga y magíster en currículum y doctora en educación. Te escuchamos, Julieta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, muy buenas tardes y felicitaciones al equipo que presenta este valioso estudio. Yo quiero hacer un reconocimiento a la fácil lectura que tiene también, de manera que nos va a permitir como equipo difundirlo, lo que es tremendamente importante para que el conocimiento no quede, ¿cierto?, encapsulado y pueda salir a la luz, sobre todo en nuestras comunidades educativas. Bueno, yo quisiera comentarles que para nosotros la pandemia tuvo doble efecto, porque nosotros estábamos recién instalando el servicio local Andalien Sur en marzo del 2020 cuando partió la crisis sanitaria. O sea, alcanzamos a estar 6 días presenciales en los establecimientos educacionales y después tuvimos que instalar un servicio que tiene 83 establecimientos educacionales y 17.000 alumnos sobre pandemia. Es decir, no tuvimos opciones. ¿Ya? Alcanzamos los primeros 6 días de marzo a ir a las escuelas y se acabó. Y en ese sentido, tuvimos que hacer todo un trabajo como una reingeniería, que en el fondo también es una reingeniería mental del equipo, de la unidad de apoyo técnico pedagógico del servicio completo, para ver qué es lo que efectivamente íbamos a hacer en los establecimientos educacionales, que en nuestro caso específicamente tienen además indicadores de vulnerabilidad que son bastante altos. Yo tengo que comentarles que aquí tenemos distintas realidades locales. Una comuna de nuestros servicios Concepción, que es bien parecida a Valparaíso y a lo mejor es como un Santiago más pequeño,
Tenemos una comuna como Florida y Hualqui, que son comunas que tienen también indicadores de ruralidad bastante altos, donde la tecnología evidentemente llega escasamente, y una comuna intermedia que es Chiguayante, pero que tiene la característica de que es muy potente en lo particular subvencionado y está muy, yo diría que venía con mucha desventaja desde el punto de vista de la educación municipal en ese momento, pública en estos momentos. Y hacerse cargo de 17.000 estudiantes en contexto de pandemia, créanme que fue complejísimo. Sin embargo, a estas alturas del partido tenemos el 100% de los establecimientos aperturados y un promedio de asistencia de 6.000 estudiantes. No puedo darles el 1 a 1, porque tal como señalaba Juan Pablo, tienen frecuencias de asistencia que son distintas. Grupos que van lunes, miércoles y viernes, otro grupo que va el lunes, miércoles y viernes de la semana que sigue, pero hemos estado intencionando que todos vuelvan el 100% de la totalidad, digamos, de lo que serían las horas curriculares en la presencialidad en el momento, sobre todo en que estuvimos en fase 4. Ahora, nosotros tenemos un indicador de vacunación que en estos momentos no es muy esperanzador en nuestros establecimientos educacionales. Estamos bordeando una vacunación que es cercana al 30% en algunas escuelas, particularmente de Hualqui, Florida, y eso no es bueno para nosotros. Desde el punto de vista ahí nos falta campaña de vacunación, por lo menos en esas dos comunas, es más alto en Concepción y en Chihuayán. Bueno, contarles que nosotros partimos la apertura de los establecimientos educacionales en marzo de este año, ¿ya? Y la estrategia en el fondo fue distinta dependiendo de la comuna. La comuna de Florida, que está alrededor de 40-45 minutos de Concepción, es una comuna que tuvo la mayor parte del tiempo en fase 3, y por lo tanto permitía la apertura con cierta holgura, y partimos por ahí, partimos por las escuelas rurales, que fueron nuestros socios estratégicos primarios. Es decir, ¿cierto? Donde hay 6 niños, 5 niños por escuela, y una escuela en particular que tiene alrededor de 80 niños que se llama Rahuil, abrió con todo, es decir, con protocolo, con el funcionamiento completo del currículum, con asignaturas, con profesores, que es distinto a lo que nos fue ocurriendo evidentemente en Concepción, en Chihuayante y en Hualqui. Pero teniendo un ejemplo como la escuela de Rahuil, pudimos ir avanzando con las otras. Ahora, ¿qué fue fundamental para nosotros? Hay una planilla de vinculación que comparte el Ministerio de Educación a través del SIGE, ¿cierto? Que es este sistema de monitoreo de la asistencia, que para nosotros es fundamental al inicio, porque nos permite ver cómo el establecimiento educacional hace el reporte de la nula o baja vinculación de los estudiantes y cuántos en número están nula o tienen una vinculación nula o baja. Y ese dato nos sirvió muchísimo para empezar a trabajar con la comunidad educativa. Primero la reunión con el director y el equipo técnico, dónde están estos 150, 200 niños, qué se sabe de ellos, qué ha hecho la dupla psicosocial, cómo ha sido el seguimiento. Efectivamente ahí están las técnicas o estrategias que mencionó Juan Pablo, ¿cierto? Llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, y en algún momento también partimos de manera paralela con algunos centros de padres trabajando cuál sería la necesidad del establecimiento educacional para efectivamente dar una prueba de fe de presencialidad, ¿sí? Y los requerimientos, evidentemente, en primera instancia son sanitarios, y eso es cierto. Nosotros tenemos escuelas viejas cuyas ventanas difícilmente se abren, hay que hacer inversión en infraestructura, nos movimos rápido con eso en las que pudimos, pero también los padres demandan tecnología al interior del aula, y están súper informados de que existen cámaras, que hay un monitoreo, que se pueden hacer clases simultáneas, ¿cierto?, tanto presenciales como remotas en un momento determinado, y eso lo pudimos instalar con rapidez en algunos establecimientos educacionales, y en otros no tanto, porque nosotros dependemos también de las subvenciones del Estado, ¿cierto? No todo es, o sea, no es llegar y gastar y disponer de recursos, depende mucho de la matrícula de los establecimientos, etc. Hay un elemento importante. A nosotros nos funcionan bastante bien las clases híbridas en algunos establecimientos, que son los que efectivamente cuentan con esta tecnología, y gracias a la gestión que hace el servicio también pudimos instalar esta cosa como internet satelital en los establecimientos rurales. Entonces incluso ahí también pudimos llegar a algunos
chicos que en el fondo, por la preocupación de las familias, no pudieron asistir. Nosotros tenemos una visión distinta o un resultado distinto en relación a los que se denominan BTF, que para nosotros ya no se llaman vía transferencia de fondos, son jardines infantiles, tenemos 12. Y ahí es donde nosotros tuvimos la mayor presencialidad durante el tiempo de apertura, particularmente con los lactantes, porque tenemos mucha madre que evidentemente trabaja y que requiere el servicio. Pero yo aquí voy a contar algo que es algo que uno no prevé, porque tal vez no tiene la sensibilidad, a pesar de que la psicología me sirvió más a mí que la formación en educación para resolver este problema. Y es que muchas familias no quisieron enviar a los hijos presenciales por miedo a perder el beneficio de la canasta de alimentos. Entonces, para nosotros ese es un antecedente, mira qué poco sensible no haberlo pensado. A mí no se me hubiera ocurrido que pudiera haber sido una opción, que en el fondo opto porque mi niño vaya y se alimente en el establecimiento educacional, o opto porque se quede y me den la canasta mensual. Por lo tanto, ahí hay que hacer una gestión con JUNAEP, si es que esto se prolonga a lo largo del tiempo, donde haya una opción mixta, no lo sé, es una petición más que es una idea y una petición más que una queja, porque no significó algún tipo como de dificultad. Yo creo que aquí nosotros particularmente en el Biobío somos bien resilientes a propósito de lo que comentaba Francisca. Bueno, post-terremoto, evidentemente tenemos experiencia en eso, y por lo tanto creo que ese factor puede haber sido como un aprendizaje previo, algo que nos permitió a nosotros como Andaliensur, como sostenedores nuevos, ir avanzando en el tema de la presencialidad y en el fondo, con una mirada competitiva, que no quiero instalarla como parte del proceso, ir comparándonos con nuestros pares e ir adelante, que era algo que a nosotros nos importaba no por ganar, sino porque efectivamente pudiéramos entregar el servicio educativo a nuestros 17.000 estudiantes, que no es un número menor. Hay algunos elementos también que son importantes de destacar. Nosotros tenemos un proyecto, una estrategia de trabajo que se llama Proyecto TEP, de Trayectorias Escolares Positivas, y dentro de ese proyecto, en realidad más bien es una estrategia, y de repente como que confundo un poco el concepto, nosotros instalamos un tema de monitoreo de las trayectorias de los estudiantes, ¿ya? Y ese monitoreo de las trayectorias incluye el reporte SIGE que hace la escuela, que a estas alturas del partido tiene entre 2.000 y 2.500 estudiantes con los que todavía tenemos dificultades de vinculación de estos 17.000 que yo les contaba, pero además reporta información respecto de compromiso escolar en distintos ámbitos y de algunas variables sociodemográficas que nosotros consideramos importantes o relevantes a la hora también de pedir o solicitar presencialidad a la familia. Es un modelo que esperamos compartir en algún momento. Probablemente Juan Pablo va a ser el vocero porque está con nosotros en el proyecto. Le agradezco abiertamente también el acompañamiento en ese proceso. Planes de funcionamiento tenemos versión 1, versión 2, versión 3, muchas versiones. Piensen ustedes que un plan de funcionamiento formulado en marzo pudo haber cambiado considerablemente si el establecimiento aumentó matrícula, lo que es muy bueno para nosotros, pero ya no nos da el aforo, entonces hay que volver a armar el plan de funcionamiento. Nosotros, gracias a la expertise de una de nuestras profesionales, Patricia Silva, logramos armar una propia priorización curricular, una compresión del currículum. Tenemos una que es propia del servicio, y eso nos pone también en ventaja con las comunidades educativas, y además tenemos 12 redes que en el fondo funcionan bajo el principio de colaboración, y una de ellas que es muy potente es la red de jefes de UTP, pero hay una segunda que también es, yo diría que en estos momentos está como la que más necesitamos, a la que más requerimos y a la que más buscamos, que es la red de convivencia escolar, donde el tema del bienestar emocional de nuestros estudiantes es fundamental, y particularmente también de nuestros docentes. Nosotros tenemos un promedio de licencias médicas de alrededor de 600 mensuales, entonces no es menor, y eso significa ir también moviendo piezas del ajedrez en distintos cursos, pidiendo ciertos reemplazos, entonces también hay un juego administrativo ahí.
Pero, por ejemplo, hoy día... Llevas 11 minutos, Julieta. Perfecto, pero por ejemplo hoy día ya hicieron un trabajo con Rafael Vizquerra como para empezar a ver el tema de cómo abordar el tema del bienestar socioemocional el 2022. Así que le agradezco mucho, creo que me pasé en el tiempo. Disculpen. Todo bien, y gracias Julieta, y muy interesante la experiencia desde el terreno de un servicio y el tremendo desafío que tuvieron que enfrentar al estarse instalando el servicio, así que felicitaciones. Entonces, para cerrar este panel de comentarios, ya han llegado muchos comentarios y preguntas al chat, así que se agradecen. Le vamos a dar la palabra a Mónica Luna, que es directora de Gestión Pedagógica e Innovación de la Fundación Belén Educa. Mónica es profesora de lenguaje de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y magíster en Educación Curricular y Evaluación de la Universidad del Desarrollo. Y Mónica tiene una amplia experiencia en la gestión de la educación pública y subvencionada. Mónica, te escuchamos entonces. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Quiero compartir con ustedes también desde la experiencia de Belén y de los 12 colegios que tiene la Fundación Belén Educa, con una matrícula cercana a los 15.000 estudiantes, cómo nos llega este informe. Y lo primero que quiero señalar es que es el valor que nosotros vemos en una iniciativa de esta naturaleza. Yo creo que hay que partir señalando esto porque desde el año pasado, desde marzo del año pasado, hemos tenido que enfrentar las comunidades escolares una cantidad de decisiones inéditas, con mucha incerteza y sin conocimiento acumulado al que recurrir. Aquí no estaba el manual de qué hacer en caso de pandemia. Entonces, la posibilidad de ir construyendo conocimiento de lo que está pasando en el sistema en tiempo real y tener reporte de cómo lo están haciendo otros y qué está pasando a nivel del sistema, yo creo que es riquísimo desde el punto de vista de información para la toma de decisiones cotidianas. Y quiero partir destacando eso. Tuve la suerte de leer el informe que hoy día han compartido como resumen, que aprovecho de decir está clarísimo también, muy bueno, se agradece esa claridad, y a partir de eso 6 comentarios muy breves a propósito de lo que estamos haciendo en Belén y de cosas que quizás sea interesante ir poniendo los acentos. Y tal vez me voy a repetir un poco con las panelistas anteriores, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Lo primero es reforzar la idea de que la brecha no es una sola. Y eso desde los colegios y como mensaje del sistema educativo, también desde los otros niveles del sistema, es súper importante señalarlo. Estamos hablando de al menos, digo, no solo de 3 brechas, y 3 brechas con características muy específicas. La de aprendizajes, la socioemocional y de salud mental, y la tecnológica, la de desigualdad, desde el punto de vista de la conectividad. Y cada una de ellas tiene especificidades que no son las que conocíamos antes. Cuando estamos hablando de la mirada de aprendizaje, no es solamente la brecha de lo que no se aprendió, también es la brecha de lo no enseñado. Juan Pablo nos decía, el tiempo escolar que ha estado dedicado, efectivamente, eso ha significado que muchos colegios no han tenido la posibilidad de hacer un avance curricular adecuado al nivel, aún con currículum priorizado. Entonces es lo no enseñado, lo no aprendido y también lo desaprendido. Y cuando hablo de lo desaprendido, hablo de aquellos conocimientos, de aquellas habilidades que no llegaron a convertirse en aprendizaje profundo y por lo tanto son olvidados. Por lo tanto, conocer y tener más detalles sobre esa brecha es un elemento importante. En lo socioemocional, me quedo con la idea de el tema de salud mental y socioemocional, que aquí es necesaria una mirada más sistémica e integrada también. Y cuando digo sistémica es desde el Ministerio de Salud, desde las áreas. No sabemos. Hoy día sabemos bien en educación, porque veníamos trabajando antes en lo socioemocional, cómo enfrentar el tema de la promoción, cómo enfrentar el tema de la prevención. Pero ¿qué pasa cuando un estudiante tiene un problema que ya requiere de un especialista? La cantidad de horas que
Desde la Fundación nos ha tocado disponibilizar de especialistas en salud mental para nuestros estudiantes, y ojo, también para los docentes y los equipos que sustentan aquello, que soportan también todo el proceso de vínculo, es enorme. Y esto debe asumirse también como una recomendación desde el punto de vista de decir qué pasa con esos colegios que a lo mejor no tienen la posibilidad, que ya no es solo la dupla psicosocial. En nuestro caso tuvimos que recurrir a muchos especialistas voluntarios, no voluntarios, que pudieran ayudarnos con situaciones de mayor complejidad que tienen que ver con tratamiento, que necesitan otro tipo de asistencia. Bueno, lo de desigualdad digital no es solamente, y me quedo ahí, el tema de enfrentar el escenario híbrido o el remoto. Tiene que ver con la desigualdad en términos de oportunidades sociales y desarrollo de los estudiantes. Por lo tanto, también ahí concuerdo con algo que decía Francisca respecto a cómo enfrentar esto de manera más integrada. Y 3 ideas más. Una, que los sistemas de alerta temprana deben permanecer. Para nosotros como fundación ha sido fundamental, como ha sido para otros, también lo señalaba Julieta, el enorme valor que ha tenido contar con un sistema de monitoreo para detectar estudiantes en riesgo de exclusión educativa. Y un sistema de monitoreo, ojo, en tiempo real. Esto a nosotros nos permitió generar un índice que pudiera distinguir la gravedad de los casos y establecer estrategias específicas de acompañamiento. Hoy día hay experiencias de alerta temprana en muchos lugares públicos, me consta, y también del mundo particular subvencionado y de los servicios locales. Pero necesitamos ese monitoreo en tiempo real. No nos sirve la información del año anterior. Necesitamos hacer ese seguimiento. Ese tipo de seguimiento en el caso nuestro nos permitió, por ejemplo, cerrar el año 20 diciendo que eran 9 estudiantes los que no continuaron en el sistema y sabiendo exactamente quiénes eran, que 5 fue porque abandonaron el país y que 4 no retomaron por razones de índole socioemocional y que hoy día todavía no han retomado, pero tenemos y seguimos teniendo contacto con ellos porque sabemos que están en otro tipo de tratamientos que no han podido incorporarse al colegio. Me refiero, y en esto hay un eslogan con el que trabajamos que fue: el colegio está para ti, y que conecta mucho también con lo que voy a comentar después sobre el vínculo. Tener esa certeza de que el colegio está para ti en un espacio como el que hemos vivido es clave para la familia y los estudiantes. Sobre el tema específico de evaluación, que algo ha estado el chat muy activo sobre eso, quiero destacar el tremendo aporte que la prueba DIA está reportando hoy día y que nos permite contar con información oportuna y de calidad para los colegios. Los colegios, los equipos directivos, los profesores han podido tener una reportería útil para la toma de decisiones de aula. Y yo comparto las voces que hay hoy día y que se están levantando sobre la oportunidad que una prueba de estas características permanezca en el sistema, se instale como un referente que contribuye a la enseñanza basada en datos. Esto es muy importante desde el punto de vista de la información que hoy día una prueba de esta naturaleza nos está entregando. Qué distinto es que el profesor de aula recibe la información sobre cuáles son las habilidades descendidas de su estudiante de tercero específica, Juanita, respecto a una habilidad específica como la inferencia. Ahí tenemos ese dato hoy día y eso tenemos que mantenerlo sistémicamente. Y quiero llamar la atención también que necesitamos más información sobre cómo valorar el tema de la evaluación del aula, información sobre evaluación formativa y evaluación sumativa, cómo eso se está trabajando, que nos permita también afinar la condición de la toma de decisiones. Yo creo que, y aquí ha sido mencionado, el apoyo socioemocional, quiero poner el foco aquí, eso sí, en cómo buscamos condiciones para que esto se mantenga, continúe y se fortalezca. Y acá especialmente quiero hacer una mención también a los equipos de colaboradores, los asistentes de la educación, los equipos directivos y los docentes, que son los que han tenido que contener a los estudiantes y que requieren un esfuerzo constante y sistemático respecto a cómo también ellos nos ocupamos de esa
ese trabajo que están haciendo que pueda tener también un espacio desde la mirada de desarrollo y de contención socioemocional, es fundamental para los años que vienen. Finalmente, y aquí también había una pregunta en el chat que decía, ¿qué temas no están presentes? Nosotros tenemos un tema que en esto del pedir no hay engaño nos encantaría también abrir más información sobre esto, que es indagar más sobre TP. ¿Qué está pasando en TP? En técnico profesional. Nosotros tenemos 10 colegios técnicos profesionales. Necesitamos más información. Y aquí la invitación directa a los autores del estudio es a considerar y levantar información sobre el área técnico profesional, que es un área donde los estudiantes tienen 2 años. Piensen en los estudiantes que están hoy día haciendo tercero medio, que van a cerrar su especialidad. Allí hay una necesidad de más información sobre cómo hemos ido enfrentando este trabajo. Finalmente cierro con una idea que tiene que ver con la colaboración de familia y comunidad. Y allí, 2 cosas. Ustedes han mencionado, los autores del estudio, las experiencias exitosas que están ocurriendo de tutorías focalizadas en otras partes del mundo. Y yo quiero comentar que desde la Fundación existe una trayectoria de varios años ya en el desarrollo de tutorías, donde profesionales de distintas áreas acompañan a los estudiantes en su proceso escolar. Y podemos dar fe del enorme potencial de este tipo de estrategias. Estamos cerrando este año precisamente ese trabajo de tutoría desde la Fundación y ha sido buenísimo porque nos permite profundizar en el vínculo. Y yo creo que si hay 2 palabras respecto a cómo mantener abiertas las escuelas y profundizar con las familias, son vínculo y confianza. Si esas palabras no están presentes, la familia es muy difícil que se comprometa también a enviar a sus hijos al colegio, a tener confianza, a decir yo lo voy a enviar porque es más importante. Y aquí hay un trabajo donde todas las comunidades escolares estamos invirtiendo mucho esfuerzo, mucha energía en convencer, sobre todo a grupos de familia más temerosas que hoy día no todavía, incluso pese a que nosotros ya tenemos sobre un 70% de asistencia permanente, pero y subiendo, quiero decirlo también muy contenta, pero sabemos que hay grupos de familia que todavía necesitamos convencerlas aún más de que manden a sus hijos al colegio. Me quedo con eso para no pasarme del tiempo y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Mónica, Julieta y Francisca. Súper interesantes los comentarios y agradezco todas las observaciones, comentarios que han llegado al chat porque están muy, muy interesantes. Dado que no tenemos tanto tiempo, yo voy a hacerle algunas preguntas a cada uno de los 3 expositores y expositoras, en el caso de Susana, y por supuesto, si es que quieren hablar de otra cosa, esto es como el periodismo, si quieren comentar otra cosa que no va en la pregunta, díganlo nomás. ¿Ah? Entonces, yo creo que es interesante, a lo mejor tú podrías tomar un poco, Susana, uno de los comentarios de Francisca Morales que tiene que ver con este tema de la resiliencia, que no es solo un tema del individuo, sino que una mirada más sistémica. ¿Ah? Yo creo que eso es bien interesante, a ver si que lo puedes tomar. Y este tema de las estrategias, que lo decía Julieta, las estrategias diferenciadas por comuna, en el caso de Andalien Sur, todo el tema de las escuelas rurales. Juan Pablo, tú ya empezaste a abordar el tema CIMSE, sería bueno que expliques un poco por qué es necesario esta evaluación y qué pasa con la prueba DIA, qué tan pertinente es, si es que vale la pena continuarla o no, y de qué manera sirve. ¿Ah? Y quizás también el tema de la vinculación con los apoderados, que es un tema que salió ahí, Marcela y otras personas del público ahí preguntaron por eso. También a ti, Eduardo, quería preguntarte un poco sobre el tema de datos. Esa es tu especialidad. Estos, que lo decía Mónica recién, estos sistemas de alerta temprano deben permanecer como un monitoreo real. Uno tiene la impresión que los colegios están entregando datos al sistema todo el tiempo y el sistema no se los devuelve. Entonces, ¿qué aprendizajes hay ahí? Creo que la observación que hace Mónica es bien interesante. ¿Y qué más?
el tema que salió ahí, no sé, Susana, Juan Pablo, Eduardo, todo el tema de los liderazgos, ¿ah? Y Juan Pablo ya se anticipaba en las respuestas al chat, ¿ah? Que aparentemente las aperturas no tienen tanto que ver con el nivel socioeconómico, dejando fuera a los colegios particulares pagados, sino que el tipo de liderazgo que hay en la escuela o en los sostenedores, y ahí hay una pregunta que hace Pame, ¿qué pasa con los profesores? Si es que hubo resistencia, probablemente los profesores también tenían dilemas en sus familias, ¿eh? Entonces a lo mejor eso lo podrías tomar tú, Susana, Juan Pablo. Ya, no sé si es que se van a acordar de cada pregunta cada uno, pero la idea sería que Susana, Juan Pablo y Eduardo comenten alguna de estas cosas unos 5 minutos cada uno. ¿Quieres empezar tú, Susana? Muchas gracias, y quería aprovechar también de agradecer a las 3 panelistas que estuvo tomé hartos apuntes, nos vamos con hartas tareas, aprendimos harto, ojalá que también en la audiencia muchos de los auditores y auditoras estaban diciendo, querían saber algunas cosas y tenerlas a ustedes desde la práctica, contando lo que hicieron, incluso las iteraciones, ¿verdad? Porque nada sale bien a la primera, sino que de eso se trata, de ir mejorando, y esa es una de las cosas que también se relaciona con la resiliencia de un sistema, ser un sistema que aprende, que tiene embebido en su forma de trabajar el aprendizaje para las futuras crisis que vamos a tener. Creo que para esta, o sea, de hecho hay Joseph Henrich, es un antropólogo, sociólogo, biólogo, una mezcla de varias disciplinas, un profesor de Harvard, que dice que la sociedad aprende mucho más rápido, se evoluciona mucho más rápido mientras más conectada y más grande sea, o sea, mayor cantidad de conexiones, tanto con las distintas personas, porque entonces el aprendizaje de prueba y error, tú aprendes de todos los que están haciendo prueba y error, y así no tienes que hacer todas las pruebas y errores para tener la misma conclusión, sino que puedes ir aprendiendo, sumando los errores de los demás y generando un aprendizaje mucho más rápido que permite al sistema adaptarse muchísimo más rápido, que es lo que en el fondo, como sociedad, nos ha permitido adaptarnos muy rápido a distintas climas, distintas situaciones como especie que en otras especies no lo tienen. Esa es nuestra especialidad como seres humanos, el aprendizaje social y poder aprender en grupo. Y es gracias a eso que somos sociedad, no es que seamos sociedad porque creímos que eso era buena idea, sino que al revés, eso fue lo que nos permitió sobrevivir. Entonces creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta como en el sistema de educación. Julieta lo mencionaba ahí bien, que lo está implementando en su servicio local, y esto es lo que hay que replicarlo al máximo nivel. Los otros temas de resiliencia, yo sé que a partir de las distintas catástrofes hay distintas formas de hacer una ciudad resiliente a distintos tipos de riesgos de la naturaleza. Y yo no soy tan experta en ese tema, pero sé que en la Universidad Católica, el CIGIDEN, esa es una de sus fortalezas. Para el sistema de educación yo creo que es eso, tener las redes mucho más rápido y poder compartir lo aprendido y las estrategias, lo que resulta y lo que no resulta, de una manera mucho más rápida y fluida entre los distintos establecimientos y distintos sostenedores, y así ir subiendo para arriba. Y eso requiere, por supuesto, tener buenos sistemas de medición, a propósito del día y el CIMSE también, que son complementarios, tienen funciones distintas, muy diferentes. Uno es mucho más lento y riguroso, y por eso es más confiable los resultados que da, y uno puede hacer políticas públicas más profundas y más en un piso más sólido, y el día es más liviano, pero es menos confiable para hacer una política pública a nivel un poco más grande, pero sí para la escuela sirve, para el núcleo. A los docentes es muy útil. Y los datos en general van sirviendo para esta prueba y error y entender mucho mejor qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. La otra pregunta no me acuerdo, Ignacio, era resiliencia y algo más. Yo tampoco me acuerdo. ¿Ah? Diferencias de municipalidades. Claro, que yo creo que es un aprendizaje bien interesante que nos decía Julieta, que son estrategias diferenciadas por comuna y por tipos de escuela, por contexto. Claro. No sé si eso, bueno, ustedes los gráficos ahí que mostró Juan Pablo hacen una segmentación por tipo de dependencia, pero no sé si es que hay algo más que puedan sacarle jugo ahí.
como para diferenciar las estrategias? Yo creo que eso van a ser harto también de los diagnósticos que se hagan con datos confiables, comparables en el tiempo, que podamos contrastar con años anteriores, y en el fondo un CIMSE priorizado a los currículum que se han estado focalizando. Y eso va a permitir decir dónde están las zonas y las escuelas que más apoyo van a necesitar, y totalmente eso no es nada homogéneo. Está muy, así como decía Mónica, los tres distintos tipos de brecha son muy distintos dependiendo de la situación que tienen en el hogar, qué tan seguro era el hogar, si tenían adultos disponibles para dar atención, espacios también para el desarrollo físico, que va muy unido al desarrollo mental y emocional. Y hasta que no sepamos eso, es muy difícil saber dónde están las principales necesidades del país. Ahora, nuestros datos permiten, en el fondo es la primera alerta, ¿cierto? Esto ya está súper desigual, y es el trabajo que estamos haciendo ahora. Nuestra siguiente fase es empezar a tratar de medir con mayor exactitud según sector socioeconómico. No lo podemos hacer por comuna y región porque los datos son muestrales, o sea, esos son los límites de los datos muestrales, así como muchas veces se piensa que un CIM semestral, por ejemplo, podría solucionar algunas cosas, no podría dar información a nivel comuna, qué comuna es la que más se necesita, qué SLEP, o qué municipalidad, o qué zona del país. En ese sentido es más restringido nuestra muestra, porque es muestra, o sea, no es una muestra aleatoria, es una muestra voluntaria, pero no es difícil identificar como los lugares en particular. Pero desde ya uno puede hacer hipótesis donde hay menos horas disponibles por niño de presencialidad. Creemos que probablemente en esos casos los niños y niñas van a tener mayor, las tres cosas que dijo Mónica, mayor áreas desaprendidas. Imagínense las personas que estaban empezando, los pequeños niños y niñas estaban empezando a aprender a leer, todo eso se retrocede, con el puro verano uno puede retroceder hasta 80% del aprendido. O sea, esto es equivalente como a 7 veranos el nivel de poco acceso a presencialidad que han tenido nuestros chicos. Entonces esto es volver a foja cero y hay que volver a empezar en algunas áreas. Así que eso, una invitación a simplemente mantener la mirada heterogénea. Gracias. Juan Pablo, yo te había preguntado un poco sobre por qué las evaluaciones, ahí tú comentaste por el chat el CIMSE o el DIA, y quería aprovechar también para preguntarte por el tema de la vinculación. Se destacó mucho la vinculación con los apoderados, y Julieta también habló que le había servido mucho esta planilla de vinculación con el SIGUE. No sé si te puedes referir a esas dos cosas o a lo que quieras, pero tienes 5 minutos. Muchas gracias, siempre en los 5 minutos. Mira, yo lo que creo es que tal como los municipios en el área de la educación tienen un estigma, y que es una equivocación enorme, porque los niños y niñas y jóvenes siguen viviendo en la misma comuna, y la mayor parte del desarrollo, más allá de quien le brinda los años de escolaridad, tiene que seguir haciéndolo en términos de servicios públicos, de bienes y servicios locales, el propio municipio. Entonces, es un actor estratégico del cual tenemos que inventar cómo vincularnos estrechamente. Y ahí Renca, no sé si está presente, tiene un desafío que está recorriendo ese camino, y probablemente todos los servicios locales tienen, como el caso de Andalian Sur, sus 4 municipios. En el caso del CIMSE es lo mismo. El caso del CIMSE es un termómetro que nos sirve para medir varias temperaturas de varios síntomas distintos de posibles enfermedades, pero también de logros. No es solo para ver lo que nos falta, sino también para saber cómo nos está yendo lo que estamos haciendo en todas estas reformas, por ejemplo. Solamente les menciono el ERCE. La UNESCO aplica una prueba, participan 18 países. En el día de ayer en la mañana se acaban de entregar los resultados de 16 países. La vez anterior, esta es la 4ª medición, se evaluó el 2013. Imagínense, estamos el 2013, el 2019, 6 años después se entregó esa evaluación, participa incluyendo Cuba. Lamentablemente el caso de Chile fue dramático, igual que Bolivia, porque los datos se levantaban, los datos después de trabajar años preparando los materiales, el tema del ensayo, el monitoreo, las muestras, etcétera,
tuvimos un estallido social y obviamente no se pudo aplicar, no había niños en las escuelas para que se pudiera realizar. Es un tema exógeno. No supimos, pero si aprendemos unos de otros, América Latina en su conjunto avanzó 0 en 6 años. El 40% de los niños de tercer grado están en los niveles insuficientes. Y el 60% de los niños de sexto grado, en lenguaje y matemática. Es decir, en conclusión, todo lo que hicimos, todo lo que aprendimos antes de la pandemia, no avanzó nada al final del día el derecho a la calidad de la educación de los niños, en ese ámbito del aprendizaje. Ni siquiera estamos hablando de la habilidad del siglo XXI, sino de la del siglo XIX, aprender a leer y a escribir. Bueno, el día es una herramienta muy potente, porque yo no voy a dar clases, han escuchado a Mónica contando lo relevante que es para los colegios, para los profesores, para... ¿Qué pasa a Mónica, a Susana y a Ignacio? Y si de verdad está un poco mejor Eduardo, y en qué ámbito podríamos ayudarlo, y tener después, porque se aplica 3 veces en el año, y nos resultó, no porque podríamos tener la tragedia de que no nos resulta nada, porque no nos podemos contentar con los checklists de que hacemos cosas, y eso es la tranquilidad. Tenemos que hacer cosas pocas y efectivas. No puede ser que antes de la pandemia 2 de cada 3 niños no comprendieran lo que leían cuando terminaban segundo básico. Imagínense lo que debe ser hoy día en el contexto de la pandemia. ¿Cuántos sostenedores saben ese indicador? Porque aplicar el tema de comprensión lectora no requerimos un CIMSE, no requieren contratar una consultora. Es una cosa muy sencilla que todos los maestros supieran. ¿Cuántos colegios lo han hecho? ¿Qué están haciendo de por medio para cerrar esa brecha? Muchos lo hicieron y están haciendo acciones. ¿Cuáles están resultando? ¿Cómo las compartimos en el contexto de la pandemia? Bueno, el día nos sirve para eso, para ser oportunos, para saber el detalle, para saber del punto de vista de la estrategia y el monitoreo. Pero el CIMSE es una herramienta que nos permite la comparabilidad a través del tiempo, estas lógicas más integradas. Y tenemos que eliminar los contextos que tengan de rankings, de que vamos a sancionar con escuelas que vamos a cerrar, que nunca en 10 años se ha cerrado alguna, que es absurdo pensar en esa lógica. Sin embargo, les cuento que en estos 10 años se han cerrado 1000 colegios en Chile. Ninguno por el CIMSE. Los que están en contra del CIMSE saben por qué se han cerrado esas escuelas. ¿Nos pueden contar cuáles son las estrategias de por medio? Bueno, el CIMSE tiene herramientas muy valiosas, la comparabilidad. Le hace preguntas a la familia, le hace preguntas a los maestros, le hace preguntas a los equipos directivos, le hace preguntas a los estudiantes. Supimos que el tema de las sanciones punitivas son muy altas en Chile, pero muy heterogéneas. Eso no lo vamos a saber un tema de una muestra. Los indicadores adicionales de la calidad. Es decir, requerimos complementariamente esos elementos. Saquemos aquellos que nos genera ruido, que lo estigmatiza, pero no dejemos de perder la herramienta que es tremendamente valiosa y que permite tener 20 años de comparabilidad desde el año 99. Ese punto en particular. Respecto al tema de la vinculación. Chile tiene una cantidad de datos enorme, pero son datos. Y lo que algunos lo han hecho, hemos colaborado con otros, es transformarlo en información. ¿Verdad? Uno pone a Google y pone, qué sé yo, buenas prácticas de liderazgo, y aparecen 1 millón y ojalá uno pague algo a Google para que salga primero. ¿Ah? Pero de verdad, esos son datos. Nadie se va a volver un experto con esto ni le sirve para mejorar. Lo que requerimos es transformar los datos en información y después de información en conocimiento estratégico. Por lo tanto, esa vinculación, ese nexo, Julieta ha contado un mecanismo que diseñado desde un SLEP con ajustes, con la información que tiene, que podría ser comparable, compartido con todo el resto. Mónica también ha tenido un dispositivo. Bueno, ¿cómo aprendemos en tiempo real para que no tengamos 42 buenas prácticas con 1000 de los 16.000 establecimientos? Ya tenemos 11.500 que tienen matrícula. Bueno, ¿cómo lo hacemos de nuevo el tema de redes neuronales, de colaboración, de realización de esta actividad en tiempo real, de identificación de lo que sirve y funciona y que lo transfiramos en tiempo real? Eso es lo que requerimos, el trabajo en red, el trabajo desde el punto de vista colaborativo y mancomunado, y juntando los recursos que tenemos, especialmente nuestros recursos humanos. Y respecto a las familias,
Yo diría, mira, este estudio es uno entre muchos otros, pero nos permite, no le preguntamos a la familia, esta es una encuesta que le enviamos a la directora, que gentilmente nos contesta, que es bastante representativo, vimos los datos, nos contesta el 20-25%, algunas veces del total de directores. Agradecemos, si está alguno escuchando, a los tenedores y a las directoras de educación de párvulos, de escuela y liceo. Gracias, porque esa información es un bien público, una devolución. Pero requerimos información a la familia. Hicimos un estudio a las familias con UNICEF, con la Sociedad de Educación Parvularia, JUNC, Integra, la DEP. En último minuto, Ignacio, nos contestaron 20.000 mamás que envían a su hija al jardín infantil sobre la experiencia. 20.000. Es decir, un grupo gigantesco. Y lo que nos encontramos es que hoy día en Chile, en el siglo XXI, en el 2021, y sucede probablemente lo mismo en la escuela, hay familias que al mismo tiempo sienten que una relación social, esporádica, online, le es suficiente para contar con educación parvularia. Y otros, en cambio, es insustituible la presencialidad por el tema del desarrollo, por la interacción social, que es la evidencia mundial, pero es la experiencia concreta de la mamá. ¿Cómo cerramos esa brecha? ¿Cómo transformamos que sea indispensable para la mayoría de las familias y no la voluntariedad? Ese desafío lo tenemos pendiente y no nos puede volver a suceder en la próxima pandemia. Muchas gracias, Juan Pablo. Te tomaste casi 10 minutos, así que le quitaste casi todo el tiempo a Eduardo, pero igual le vamos a hacer una pregunta. Quiero reiterar antes de ir terminando que tanto la presentación como la grabación de este seminario va a estar colgado mañana en el sitio web políticaspublicas.uc.cl, y el trabajo que ellos han hecho va a ser publicado en un libro que no está disponible todavía, pero va a estar disponible en un par de meses más. El trabajo ya terminado. Eduardo, Juan Pablo quizás te quitó un poquito el tema de los datos que te iba a, que era la pregunta inicial. No sé si queda algo más que redondear ahí, porque ese era el tema que te quería preguntar yo, pero quizás pensando a futuro de los datos que ustedes recolectaron con este trabajo tan importante. Y la pregunta que estaba sobre la mesa de varias personas es, bueno, ¿qué explica la apertura o no? No sé si es que ya tienen algún modelo estadístico, han pensado algo, ¿qué podría entrar a explicar la apertura más temprana de colegios, de algunos colegios versus otros? Sí. Voy a hacer una respuesta cortita, pero me gustaría hablar de los datos también muy brevemente. Yo creo que de la apertura, para contestar tu pregunta, lo que más hemos visto es que depende fuertemente del tipo de administración que tienen las escuelas. Eso yo creo que es innegable, lo hemos visto sistemáticamente desde que comenzamos la encuesta. Y más que depender del nivel socioeconómico, dependen del tipo de administración. Y eso está bien claro en todos los gráficos. Y es un tema bien pendiente que yo creo que tenemos que conversar más, porque es como las recomendaciones que tiene nuestro estudio. Sobre los datos, yo distinguiría dos niveles, porque una cosa es como que se ha vislumbrado quizás con mayor fuerza en esta pandemia, es el tema de gobernanza de datos dentro del Estado. Las distintas instituciones del Estado funcionan como compartimentos estancos realmente. Y los datos tienen un tremendo potencial, son un bien público, tienen un tremendo potencial de aportar, de generar valor social, de generar valor económico, y también tienen un riesgo grande, ¿no? Si caen en malas manos, digamos. Entonces hay una tensión ahí, pero yo creo que falta como país, como proyecto de país, una mucho mejor gobernanza de datos. Y después está como el segundo nivel, que es el tipo de datos que generan lo que tú mencionabas, que los colegios dan y dan datos, y les llega poco de vuelta en términos de análisis, lo que decía Juan Pablo del paso de los datos de la información a la información útil. Y entonces ahí está la tensión, ¿cierto?, de cuánto se puede generalizar cuando tú agregas datos a nivel nacional para experiencias escolares que son súper particulares. Por ejemplo, una escuela rural tiene una situación, qué sé yo, en el sur de Chile, que es totalmente distinta a que cuando tú le hablas del promedio nacional. Pero sin embargo, el hecho de que exista esa información, de que existen estos datos, te permite también aprender del mismo sistema, porque siempre hay experiencias parecidas a la tuya, que es lo que decía Susana, que es esta gracia de cómo este aprendizaje colectivo, que se logra teniendo datos comparables en el tiempo, teniendo datos rigurosos. Y yo diría, el Ministerio de Educación en general
es uno de los más avanzados, en opinión mía al menos, en el compartir datos, y yo creo que hemos visto cómo con los datos abiertos del CIMSE, las notas, etcétera, ha mejorado, se ha profundizado la calidad de la discusión pública sobre toma de decisiones, han habido mucho más investigación, ha mejorado yo creo la calidad de la discusión, y otros ministerios se han ido moviendo en esa dirección también, pero yo creo que falta harto ahí de agregar, de tener una visión más general. Ahí hay buenas experiencias, por ejemplo, que siempre se mencionan, con sus pros y sus contras, pero yo entiendo que tú también estuviste metido, Ignacio, ahí en el tema de Nueva Zelanda, de Uruguay, por ejemplo, que tienen modelos de gobernanza de datos que son bien interesantes y que habría que tal vez mirar. Pero yo, en resumen, yo creo que en el fondo esta pandemia nos ha entregado nuevas herramientas, esto mismo que estamos haciendo ahora, de juntarnos digitalmente, abre un mundo de posibilidades nuevas de aprendizaje entre escuelas, por ejemplo, dentro del sistema. Y también hemos visto también que nosotros los informes que ponemos en nuestra página web los han descargado un montón de veces, los colegios los están usando, los han tomado los medios de comunicación. Entonces vemos también con un ejemplo bien concreto de cómo la disponibilidad de información mejora también la calidad de discusión y permite tomar decisiones más informadas. Yo creo que eso tiene un valor muy, muy grande. Qué importante ese cierre que hace Eduardo, porque efectivamente el Estado tiene muchos datos, obviamente que hay que cuidar la privacidad de las personas, pero claro, todos los datos de educación podrían parearse con el registro social de hogares, con las mismas vacunas y obviamente hacer todo un análisis súper, súper interesante. Bueno, yo les agradezco muchísimo, nos alargamos un poquito más del tiempo, 4 minutos, teníamos que terminar a las 6:30, pero fue todo culpa de Juan Pablo, que se alargó 5 minutos de más, así que les agradecemos a todos los que asistieron a este seminario. Les reitero que tanto la grabación como el PowerPoint va a estar disponible a partir de mañana en el sitio web politicaspublicas.uc.cl, y en un par de meses más ya va a estar el documento final de este gran equipo integrado por Susana, Juan Pablo, Eduardo, Andrea y Danilo. Y última vez, muchísimas gracias a nuestras comentaristas, a Mónica, Francisca y Julieta. Así que muchísimas gracias y quedamos esperando ese documento final. Muchas gracias a todos. Chao, gracias por la invitación. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias.